La columna de Alicia Castro en La García. Alicia querida, Alicia Castro, columna destacada, tarde de viernes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, acá escuchando un poquito de música. Hoy es viernes, entonces tenemos música popular, canción de autor, una mezcla así, y estábamos escuchando una canción preciosa recién, un poco pensando en el hecho cultural comunicacional, ¿no? Que es también un programa de radio. Pero bueno, también tenemos la actualidad, recién hablábamos con Cristina Alves Rodríguez. Se viene el impuesto a las grandes fortunas, el aporte extraordinario por única vez. Recuerdo en otras charlas que tuvimos, Alicia, que vos decías, bueno, yo creo que el aporte debiera ser permanente, ¿no? Bueno, se logra esta sesión de un aporte solidario, extraordinario por única vez, y por supuesto ya hay toda una discusión sobre las oposiciones a las grandes fortunas, ¿no? A que 9.000 argentinos de los más ricos del país por única vez aporten un poquito para lograr un cúmulo de dinero que va a ser paliativo en esta pandemia. ¿Cómo analizás el tema vos? ¿Cómo lo ves? Bueno, como anticipaste, Cintia, porque ya conocés lo que pienso y también lo que pensamos en la Internacional Progresista, donde tenemos todo un capítulo que empieza con la pregunta de quién paga la cuenta de la pandemia, ¿no? ¿Quién paga la cuenta de la pandemia? Es decir, va a haber una crisis económica muy fuerte. Millones de personas que habían llegado a integrar la clase media caerán en la categoría de nuevos pobres y personas que caerán en la indigencia y en la miseria. Entonces, creo que la única respuesta posible, que es al mismo tiempo un imperativo ético, es que la cuenta la paguen los que más tienen, los que pueden pagarla, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que el tributo por única vez es un avance, fue muy esperado durante todo el año, pero creo que tendría que haber un impuesto progresivo y permanente a las grandes fortunas, ¿no? Es decir, la pandemia no inventa la desigualdad en la Argentina o en la región, pero sí lo que nos muestra es la violencia y la profundidad de la desigualdad, y tantas cosas que antes eran injustas se habían naturalizado y ahora las vemos como letales o como muy injustas, desproporcionadas, ¿no? Como por ejemplo que los adolescentes y los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de América Latina, no tengan una computadora o no estén conectados y tengan y el jefe de gobierno de la ciudad intente mandarlos a estudiar a la calle. Entonces, aparte de mostrar el fracaso total del actual sistema económico, la pandemia nos impulsa a buscar con urgencia un cambio, y creo que este cambio requiere, pide y exija que nosotros construyamos, sobre todo en un gobierno nacional y popular, grandes gestos de justicia social, y para eso, como la plata no se inventa y no sale de un repollo, hay que hacer grandes gestos de justicia fiscal. Entonces sí creo que este tendría que ser un impuesto permanente y progresivo a las grandes fortunas, que esto nos permitiría recaudar 50 veces más de lo que recaudamos. Creo que hay que recuperar una idea que se usó en Europa en tiempos de guerra, un impuesto a las ganancias extraordinarias, que en aquel caso fue por efecto de la guerra, en este caso sería por efecto de la pandemia. Por ejemplo, en sectores que se han favorecido muy claramente, el sector del comercio virtual, el sector tecnológico, el sector farmacéutico. Creo que tendría que haber un impuesto a la actividad digital, que representa un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto. Creo que habría que acabar con los paraísos fiscales, definitivamente, y creo que los paquetes de rescates públicos tendrían que tener condiciones, tendrían que ser condicionados. Hay un proyecto de la diputada Fernanda Vallejos, que estimo mucho, de excluir de las ayudas públicas a las empresas vinculadas a las guaridas fiscales. Ese proyecto necesita también ser tratado ahora.
Sí, estaba escuchando atentamente y de alguna manera nosotros hablábamos, por ejemplo, hace unos días con Amado Vudú y un poco él planteaba, ¿no? La charla era puntualmente sobre la fórmula jubilatoria. Entonces decía, bueno, la fórmula jubilatoria es estructuralmente buena, dice Vudú, atar la indexación de la fórmula a los salarios y a la recaudación del Estado, pero eso tiene que ir acompañado de medidas que acompañen, ¿no? Que generen, que pongan los que ganaron, decía Amado. Y en ese sentido planteaba el impuesto a las grandes fortunas y también el impuesto de ganancias, ¿no? Que sería también el aporte progresivo de quienes más tienen. Lo que pasa que, bueno, ahí hay que ver porque el impuesto de ganancias finalmente muchas veces lo terminan pagando las alícuotas de los sueldos de trabajadores y los grandes contribuyentes son evasores del impuesto a las ganancias, por más que en su dimensión de cognitiva, digamos, de estructural el impuesto sea progresivo para que más pagan los que más ganan. Bueno, es una discusión sobre la desigualdad, en definitiva, ¿no? Es una fórmula que va a funcionar si hay aumento de salarios. Si hay aumento de salarios, que está muy atrasado el salario, ha perdido el 40% durante los años de Macri, por lo menos. Si el salario no recupera, obviamente las jubilaciones tampoco van a recuperar. Además, vos decías que este tributo lo van a pagar 9.000 personas, pero según anunció el ministro Guzmán, va a haber 9 millones de argentinos que van a dejar de recibir el IFE, que recibieron, que son personas que no tienen trabajo, que no tienen recursos, que no tienen otros recursos. Son 9 millones de personas que también en su modesta medida con esos 10.000 pesos que recibían, que los recibieron además nada más que 30.000 pesos en los 8 meses de pandemia, ¿no? Es una muy mala noticia, además es muy inoportuno hacerlo en el mes de diciembre. Creo que me parece que si hoy finalmente el proyecto se vota, que supongo que se va a votar, debiera revisarse esa medida, ¿no? Porque además que no saquen, perdón, Alicia, que no saquen el IFE 4, estás diciendo. Que no saquen el IFE 4, que ya anunció el ministro Guzmán que no iba a haber un IFE 4 en diciembre. Y además que no va a haber más ATPs a la mayoría de las empresas, ¿no? Que son la ayuda que se le ha hecho a las empresas para pagar salarios durante la pandemia. Entonces, ¿quiénes recibieron estas ayudas, no? El programa de asistencia al trabajo y la producción que comenzó en el mes de abril y que es un programa muy virtuoso, y el 99% de empresas que lo recibieron, que fueron creo que más de 250.000 empresas, para cubrir la mitad de los salarios hasta un tope de 33.750 pesos, la mayoría eran pequeñas y medianas empresas. Pero una tercera parte de esa enorme cantidad de recursos del Estado invertidos por todos nosotros fue en favor de grandes corporaciones. Por ejemplo, les pagamos los sueldos a Arcos Dorados, a McDonald's, a Burger King, a Starbucks, a Swiss Medical, a Galeno, a Volkswagen, a Toyota, a Techint, a Garbarino, a Aeropuertos Argentina 2000, a Sindar, a Mercedes-Benz, a General Motors. Fueron millones de pesos. Realmente necesitaban esos empresarios, algunos de los cuales están en el tope de la riqueza en Argentina, necesitaban que el Estado aportara a pagar los sueldos de sus empleados que producen su impresionante volumen de riqueza. Creo que los paquetes de auxilio debieron de estar sobre todo dirigidos a los que menos tienen, ¿no? Y creo además que hay que acabar con los paraísos fiscales,
y en muchos de los casos hemos estado subvencionando a empresas que están radicadas en paraísos fiscales o que son grandes evasores o jugadores de divisas. Alicia, me parece que hay que recomponer todo el sistema impositivo en la Argentina. Alicia, amén de estar de acuerdo con la caracterización que haces sobre las dificultades o las acechanzas de siempre de la clase dominante para cualquier experiencia de gobierno popular, tuve oportunidad de discutir esta semana con fuentes sindicales sobre las cuales no sospecho ningún tipo de alejamiento del gobierno nacional o del kirchnerismo en particular, y sin embargo algunos llegaban a decir que el aporte solidario extraordinario tal vez no fuese algo que estuviera en la agenda de los sectores populares. Automáticamente yo me empecé a preguntar si acaso no ocurre que tenemos dirigentes que tal vez no estén tan convencidos de que este sea el momento de avanzar y piensan que es un momento de reflujo y de aguante. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, me olvidé de mencionar que entre las empresas que les pagaban los sueldos tenían Segura Vicentil, pero ¿cómo lo veo? Mira, yo creo que hay que hacerse dos grandes preguntas en un momento de una crisis única, inédita, un momento único y crítico en la historia de la Argentina, de la región y de la humanidad. No es un momento como cualquier otro para poder decir livianamente, bueno, suspendemos una ayuda a los que no tienen nada. Creo que hay que pensárselo muy bien y muy en profundidad, ¿no? Y por eso creo que hay dos preguntas para hacernos respecto a este tema. Una, ¿quién paga la cuenta de la pandemia? Y luego, ¿a quiénes escuchamos? ¿A quiénes estamos escuchando? Porque obviamente, si escuchamos a los ricos, los más ricos de la Argentina, o escuchamos a los millones que necesitan 10.000 pesos para comer, o para comprarse un pan dulce para Navidad, ¿no? No quiero ser demagógica, pero es una cosa obvia. Además, medidas como esas no se toman nunca en el mes de diciembre, es una obviedad, una práctica política. ¿Y a quiénes escuchamos? Pues en Argentina no hay una cultura tributaria, ¿no? A mí siempre me hace gracia, uno escucha en las películas francesas un señor decir, por ejemplo, a mí me gusta el novio de mi hija porque es un buen contribuyente. ¿No? Parece que no. Es un buen contribuyente. ¿Vos has escuchado eso alguna vez en la vida? No, claro, no. No, qué bueno, no es un buen contribuyente. No, eso no. No hay una cultura. Tanto no hay una cultura que nosotros hemos tenido el único presidente del mundo mundial que tenía sus empresas radicadas en Panama Papers, Macri. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Es decir, hubieron otros 5 mandatarios, pero todos, uno fue obligado a renunciar en Islandia, otros les tocó irse, y otros los empujaron a irse. Pero los paraísos fiscales, efectivamente, no son ilegales, pero es un artilugio para restarle al Estado esa contribución que necesita para asumir sus gastos corrientes o los servicios o efectivamente ayudar a quienes menos tienen. Entonces acá no hay una cultura impositiva, pero tampoco también en el mundo se ha degradado mucho esto. Chomsky, también de la Internacional Progresista, lo señala como uno de los grandes problemas, el desmoronamiento político de esta época, caracterizado porque los ricos no pagan impuestos. Trump pagó $750 de impuestos desde el año 2015, posiblemente vos has pagado más que eso, ¿no? Entonces, la pregunta es a quiénes estamos escuchando. A mí me impresionó mucho cuando Cristina presentó su libro Sinceramente, cuando hablaba de los empresarios nacionales, y se tuvo que remontar a Helbart, ¿no? Me impresiona que nosotros no tenemos muy pocos empresarios en la Argentina. Sí, pero perdón, Alicia, te interrumpo porque me parece capital esa referencia que haces. Porque lo que hizo Cristina fue remitirse a José Helbart y a Perón para sugerir que ni a Perón le respetó a la clase dominante argentina un acuerdo de precios. O sea, lo que hizo Cristina fue poner sobre la mesa una impotencia.
¿no? O sea, no se la por respetaron lo a menos Perón. Una dificultad. O una, por lo menos sí, una yo dificultad. por ahí soy muy dramático al decir impotencia. Pero la verdad es que lo que dio cuenta y o lo que puso sobre el tapete es no se hicieron cargo ni siquiera del acuerdo que firmaron con Perón. Es cierto, es interesante, es muy interesante eso que vos decís, porque muchos siguen hablando, esperando una burguesía nacional. Bueno, los Reyes Magos son los padres, ¿no? Los Reyes Magos son los padres, los empresarios argentinos, hay grandes empresarios muy reconocidos que se presentan como muy elegantes, sus deudas han sido estatizadas durante la dictadura militar, han sido los mandantes de la dictadura militar, que fue un plan efectivamente para instalar un sistema económico. Y yo veo con mucha preocupación estos días un dato casi nuevo en el discurso político, y que la gente se pregunta, bueno, pero ¿será una exigencia del Fondo Monetario Internacional? Por ejemplo, terminar con el IFE, ¿será una exigencia del Fondo Monetario Internacional? Como si nosotros estuviéramos naturalizando una idea despreciable, que es que el Fondo Monetario Internacional siga imponiendo condiciones de ajuste y de miseria en la Argentina. Alicia Castro, te agradecemos enormemente como cada semana. Te extrañamos la semana pasada, pero en realidad ahí coincidimos ambas porque yo estaba con este catarro, tos, que de reflujo, no sé qué tengo, así que no estuvimos. Pero la columna destacada de Alicia Castro en La Patriada será hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cintia. Hasta luego. Alicia Castro, y bueno, siempre con esos resortes para pensar, ¿no? que nos plantea Alicia. Me parece que lo que está haciendo es hablar sobre la desigualdad, ¿no? O sea, está metiendo el dedo en la llaga en cuestiones muy profundas y muy estructurales, Pablo, que tienen que ver sobre la desigualdad. La pregunta sobre quién paga las cuentas de la pandemia, que podríamos extenderlas a quién gana y quién pierde, excede ampliamente la cuestión coyuntural de este aporte solidario extraordinario por única vez, ¿no? Y remite directamente con la otra pregunta, que es a quién hay que escuchar, remite directamente a la cuestión de